yo los escucho, ¿no? Las escucho. Resulta claro lo que estamos hablando. Bueno, entonces, ustedes recuerdan que lo último que habíamos visto es el sistema que les explicaba el tema de la inmunidad, ¿no? Bueno, de la inmunidad, ¿por qué explicábamos esto? Porque la inmunidad era algo que jugaba, por ejemplo, en el tema del asma, un papel muy importante y muchos de los medicamentos que ustedes tienen que por ahí tener algún grado de conocimiento, bueno, están vinculados a frenar el exceso de esa respuesta inmune. ¿Me alcanzan a escuchar bien en el fondo? Bárbaro. El exceso. Ese exceso, recuerden esta palabrita, la vuelvo de vuelta a señalar, se llama hipersensibilidad. O sea, un sistema inmune que está habitualmente preparado para poder a nosotros defendernos, de alguna manera, por múltiples causas que a veces no permiten hacer algo unicausal, empieza a reaccionar en forma muy diferente en lo que sería, yo les introduje esa palabra, en huésped. Huésped quiere decir en personas que son atópicas. O sea, atopía quiere decir que reacciona de forma diferente a los demás. A veces por idiosincrasia, que no se sabe muy bien, por alguna cuestión genética, por una cuestión de tener cierta sensibilidad con el alergeno, pero bueno, el resultado termina haciendo una reacción diferente. Y fundamentalmente lo que yo les había a ustedes comentado, que había dos tipos, al menos, de inmunidad. Una inmunidad que era la inmunidad natural y otra la inmunidad adquirida. ¿Alguien se anima a decir en qué se diferenciaba en una palabrita la natural de la adquirida? Que una... Ahí está. Sí, puede haber otra cosa más. Por ejemplo, ¿vos qué querías decir? Ah, no, que era una adquirida y la otra era la natural. Claro, bueno. La natural es como que el mismo organismo te la crea, Sí. y la adquirida te la crea a base de una enfermedad o algo que entra al organismo. Bueno, puede ser una enfermedad o puede ser también, ¿se acuerdan del sistema de vacunas y de sueros? Que decíamos que en realidad lo llamábamos sueros, pero en realidad era la, digamos, utilización de lo que se llamaban inmunoglobulinas. ¿Recuerdan eso? Bueno, muy bien. Entonces, pero había algo más que acá apuntaba recién Felipe, que es muy crucial, es que tiene que ver también con lo que nosotros ahora vamos a ver, que una se caracterizaba por tener memoria. Y la otra, bueno, era algo mucho más inespecífico, se olvidaba. El otro se acordaba específicamente que había entrado algo. Y esto no es un dato menor, porque por ejemplo, por esa razón también nosotros repasamos o vimos que a veces hay pruebas de hipersensibilidad para saber si uno es alérgico a tal o cual sustancia. Esas pruebas pueden ser muy buenas, muy útiles, no estaría por ahí de más para hacerlas, pero también pueden encerrar un riesgo. Es el riesgo justamente del tema de la memoria. Memoria que para el caso de la patología sería mal utilizada. En el buen sentido, la memoria, por eso uno, por ejemplo, ¿por qué hay en las vacunas muchas dosis? Porque si bien es inmunidad artificial, el objetivo es eso, porque hay que dar una primera, segunda, tercera, refuerzos. ¿Vieron eso en un plan de vacuna? Bueno, el objetivo es eso, porque cuanto más refuerzos vos das, más memoria inmunológica vas a tener. Entonces, eso sí, por favor, eso que es la memoria, eso que es justamente la memoria,
en el caso de patologías, puede jugar como algo adverso y producir la reacción, digamos, estas de hipersensibilidad. ¿Está? Entonces, dos puntos, estos que son muy importantes. Bueno, ahora vamos a desarrollar un poquitito más esto, pero me quedaba de la clase pasada un ítem de la inmunidad, porque de esta ellas se acuerdan humoral, la de las inmunoglobulinas. Pero está la otra inmunidad que habíamos señalado, que era la celular. Si bien no tiene un papel muy importante, prácticamente, no puedo decir cero, pero no tiene un papel preponderante en la génesis del asma, en la crisis asmática, pero es interesante conocerla porque puede participar en otros problemas y aparte puede también ser una manera nosotros de defendernos. Bueno, la inmunidad celular está representada especialmente por unas células que son los linfocitos. Estos linfocitos son unas células que pertenecen a lo que se llama la serie de células correspondientes a los glóbulos blancos. Normalmente, si uno hace un análisis de sangre, habíamos dicho que la totalidad de glóbulos blancos tendría que ir entre 5.000, 9.000, 10.000 como un tope por milímetro cúbico. Estos linfocitos tendrían que representar entre un 20 y un 40% de esos glóbulos blancos. 20 al 40%. ¿Bien? Bueno, estos linfocitos son producidos en diferentes lugares de un sistema que se llama sistema linfático. Este sistema linfático está formado por vasos, que son parecidos a los vasos sanguíneos, y entre los vasos esos linfáticos se intercalan unas estructuras así redondeadas que se llaman ganglios linfáticos. Que a lo mejor alguno de ustedes habrá visto o lo habrá visto en alguna otra persona cuando a lo mejor tiene, suponete, una infección en la garganta, faringitis, el médico agarra, mira si tiene o no inflamados, aumentados de tamaño los ganglios. Estos son los ganglios de la cadena submaxilar. Bueno, pero normalmente tenemos nosotros estos ganglios. Entonces estos linfocitos se producen primariamente acá en estos ganglios, van por el torrente linfático. El torrente linfático es una dependencia del sistema venoso. ¿Qué quiere decir? Estos vasos linfáticos terminan finalmente en lo que se llaman dos grandes venas, la subclavia y la yugular. Confluente yúgulo-subclavio, drenan, entonces afluyen hacia esas venas y van a formar parte del retorno venoso. Ahora bien, el tema es que los linfocitos, cuando son producidos en los ganglios linfáticos, no están totalmente maduros. ¿Qué quiere decir? Les faltan cosas para que biológicamente sean efectivos. ¿Me explico? ¿Dónde terminan de madurar? Bueno, algunos de ellos terminan de madurar en un órgano que se llama timo. El órgano timo es un órgano que en los niños está un poquito más desarrollado, en el adulto se hipotrofia un poquitito, y es un órgano que lo vamos a tener por delante de la laringe, en la zona de la tiroides. Bueno, los linfocitos, un grupo de linfocitos que, no todos, que van al timo, modifican en parte su estructura y cuando salen del timo se transforman en los linfocitos T de timo. Estos linfocitos T tienen propiedades de producir unas sustancias que se llaman linfoquinas. Son muchas.
Por ejemplo, podemos decir que hay una linfoquina que son los leucotrienos, otras que se llaman factor de necrosis tumoral. Bueno, factor de necrosis tumoral, leucotrienos, pueden producir también prostaglandinas, o sea, todas estas sustancias que produce el linfocito T son linfotóxicas. ¿Qué quiere decir? Que pueden ponerse en contacto con determinados gérmenes y destruirlos. ¿Profe, qué dice ahí? Factor de necrosis tumoral. Y arriba. Leucotrienos. Bueno, todo esto genéricamente se llaman linfoquinas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Esto sería el género y esto sería la especie. Todo esto es linfoquinas. Leucotrienos y factor de necrosis tumoral son ejemplos de linfoquinas. ¿Y qué acción tienen? Son todas linfotóxicas. ¿Se entendió? Entonces vamos a remixearlo para que se entienda mejor. Entonces yo tengo linfocitos T, tengo entonces lo que se llama, me producen linfoquinas, y estas linfoquinas pueden ser, por ejemplo, los leucotrienos, el factor de necrosis tumoral, etcétera. Y todas estas linfoquinas tienen un poder linfotóxico. Hay otras que se llaman, si quieren saber nombres, interleuquinas, se escribe así, interleuquinas. ¿Por qué les pongo estos nombres? Ahora les explico. Pero linfotóxico significa que por ahí algún germen, una bacteria, un virus o algún parásito en contacto con esta sustancia puede ser directamente destruido, sin necesidad de producir anticuerpos. Esa es una gran diferencia. Directamente. El problema es que si esto se desboca, no anda correctamente, suponete en más, entonces puede producir reacciones también de hipersensibilidad. Pero a diferencia de las que vimos, tipo asma, que son bien inmediatas, estas son más retardadas. Tardan un tiempo. ¿Se entiende? Entonces, si esto no funciona correctamente, un problema que puede ocurrir es que se produzcan reacciones de hipersensibilidad, pero que a diferencia de las que están mediadas por anticuerpos, se llaman retardadas, porque tarda un poquito más el tiempo. Tienen que reconocerlo, ver lo que va a hacer. ¿Genera alguna enfermedad? Sí, como sí. Como hablo autoinmune, Sí. ¿no? Puede ser una enfermedad autoinmune, que son enfermedades que, por ejemplo, está muy bien, los linfocitos no reconocen a los órganos como propios. Por ejemplo, un claro ejemplo es cuando alguien recibe un trasplante que no tiene compatibilidad. Entonces, lo ven como algo extraño, lo destruyen estos linfocitos. O, sí, como no. Muchas gracias. Qué bárbaro. Gracias, Entonces, tenemos estas linfoquinas, como que les decía, un ejemplo de hipersensibilidad retardada podría ser un trasplante que no está compatible. Otro ejemplo son enfermedades que son un poco más raras, pero no por eso no quiere decir que no existen. Por ejemplo, hay una inflamación de la tiroides que se llama tiroiditis, así. Tiene un nombre japonés, de Hashimoto. ¿La conocías? Bueno, tiroiditis de Hashimoto.
Yo había una época que me dediqué a hacer reumatología. Entonces, todas las colagenopatías suelen tener base autoinmune, artritis reumatoidea, que son mucho más frecuentes que una tiroiditis de Hashimoto, no quiere decir que puede existir. La genera nuestra mente en nuestro cuerpo. La genera nuestra mente en nuestro cuerpo, en el caso de la Hashimoto. No entiendo la pregunta, ¿cómo es? Si la genera nuestra mente. Las autoinmunes también, es pluricausal. Sí. O sea, puede haber un problema, que a lo mejor uno tiene algún problema de la parte psíquica, pero también algo endocrinamente que no funcionó, un virus que no fue lo suficientemente neutralizado, pero esa tiroiditis no es, no es que no exista, pero si por ahí ustedes, detrás del mostrador de una farmacia, no va a ser raro que vean o que no encuentren a alguien con una artritis reumatoidea, que no es artrosis, es una enfermedad que ataca generalmente al sexo femenino, de 20 a 40 años, 20 a 50 años, y que es bastante frecuente. Artritis reumatoidea, hay otra que se llama lupus eritematoso diseminado. Yo en una época, estoy hablando entre el año 92 y 95, aparte de tener mi nombramiento en el Hospital Belgrano, de la provincia de Buenos Aires, mi nombramiento acá, yo hacía una concurrencia oficial en el servicio de reumato del Durán, de Capital. Y bueno, justamente, ¿por qué les digo la autoinmune? Era un hospital tan bien equipado que las enfermedades esas se las disputaban. ¿Quién las iba a atender? Si la gente de inmuno o reumato. Yo cuando llegué a ese hospital no lo entendía muy bien porque yo empecé a hacerlo porque bueno, en el Belgrano una vez, estando como clínica médica, me tocó atender a una chica testigo de Jehová. Lo digo porque el lupus necesita en ciertos momentos transfusiones, todo un tema para bioética, y bueno, y andábamos de acá para allá, bueno, entonces me fui a formar ahí. Entonces, la artritis reumatoidea es muy importante, que por otro lado ahí recibía gente de esta zona, así que no tengo que local todo bien. Entonces, artritis reumatoidea, lupus eritematoso y esclerodermia. ¿Sí? Son todas autoinmunes y son muy embromadas. A mí me terminó provocando mucho estrés y lo dejé. ¿Lupus? ¿Cómo es? Lupus, hay dos lupus. Sí. Pero el que yo les hablo es el lupus eritematoso sistémico. Generalmente con la cara en alas de mariposa, un rash, pero hasta que sale el rash, podés pensar en cualquier cosa. Con el rash somos todos vivos. Sistémico, LES, es el LES. Y seguro que ustedes alguna artritis reumatoidea van a terminar viendo. Que son jodidas también. Artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, y bueno, ya que se interesan en esta, dermatopolimiositis. He visto. Cosa es hablar del librito, pero otra cosa cuando te viene en cine. Dermatopolimiositis. Que todas ellas, si querés hacer un nexo con conocimiento del medicamento, tienen un hilo en común. En algún momento tenés que usar corticoides. En algún momento lo vas a tener que usar. Así que, y son quizás más, se las ve mucho más frecuente que la tiroiditis de Hashimoto o que el pénfigo. El pénfigo es una enfermedad muy grave de la piel, que salen muchas ampollas y bueno, todo eso. Estos son entonces ejemplos de enfermedades autoinmunes. Y otra que no es autoinmune, pero que está muy ligado al aumento de los linfocitos, es una mucho más conocida, la tuberculosis. Es
un típico fenómeno de hipersensibilidad retardada. Por ahí ustedes recordarán, o a lo mejor en alguna farmacia, a lo mejor lo hacen, que, por ejemplo, la aplicación de la PPD, la famosa reacción de Mantoux se escribe. Sí. Entonces, la PPD es un método, no es una vacuna, no es. Entonces, no es una cosa menor, porque si no es una vacuna, si la persona no se la quiere hacer, no se la hace. Si es una vacuna, si no se la quiere hacer, tampoco se la va a hacer, pero tenés una posibilidad de algún respaldo legal, porque es un problema de salud pública, pero la PPD no, y es un lío, porque la PPD es un método que te ayuda, no es de diagnóstico total, porque necesita ver el bicho, pero ayuda una PPD, y bueno, justamente la PPD lo que busca, a través de una parte del vacío, se coloca un aboncito generalmente en el antebrazo y se hace un pequeño pinchacito y se lo deja para luego las 48-72 horas. Y se palpa y se mide qué pasó. Si enrojeció, pudo haber sido en contacto con tuberculosis o alguna otra cosa, porque insisto, es muy inespecífico. Pero bueno, es un elemento que ayuda. Bueno, entonces ahí es otro ejemplo de hipersensibilidad retardada. Esa reacción de Mantoux está mediada por linfocitos T. Y después tenés el otro problema, cuando tenés una inmunodepresión, caso del síndrome de inmunidad de deficiencia adquirida, el HIV-Sida. Pero no es el único caso. Entonces vos en la inmunodepresión tenés menos linfocitos de lo que tenés que tener. Entonces, bueno, eso tampoco sirve. No sirve ni que hagan de más ni de menos. Lo justo y necesario. Bueno, pero esto es todo la inmunidad de tipo retardada o celular. Pero hay otro grupo de linfocitos, aparte de esto, que son los linfocitos B. ¿Por qué se llaman unos B y los otros T? Porque yo lo que les decía que para transformarse con una letra más, tiene que pasar por algún lugar, como madurar. Estos los hacen en el timo, T. Pero los B, no hay un lugar, yo les voy a decir un lugar, pero no es un lugar que por ahí se lo conoce tan específicamente. La B viene de bursa de Fabricio. Si uno estudia, qué sé yo, un ave, sabe que cerca del buche tiene la bursa de Fabricio. Pero nosotros no tenemos así tan bien identificado. Entonces se dice que el análogo a esa bolsa de Fabricio, lo más parecido con la B es el bazo. Bazo. Estoy hablando del órgano bazo. Es un órgano que está ubicado a la izquierda del abdomen y que tiene funciones, entre otras, hematopoyéticas, y también tiene un sistema reticular endotelial que permite destruir sustancias que no son, digamos, que son nocivas al cuerpo. Por ejemplo, es un buen sitio donde tenés macrófagos, que hablábamos el otro día. Entonces se dice que ahí adquieren la entidad de linfocito B. También dicen que en la médula ósea, bueno, en varios lugares. Ahora, estos linfocitos B, ¿cuál sería la diferencia con los T? Estos linfocitos B son los que colaboran con los plasmocitos. ¿Qué era lo que destruían, profesor? Sustancias extrañas al cuerpo, pero en forma inespecífica. Sí. Bueno, ahí es en el vaso. Los B interactúan con los plasmocitos y aquí ayudan finalmente. Ayudan a producir anticuerpos. O sea, no tienen directamente la acción linfotóxica. Entonces, ¿pero por qué, Grina, no lo pusiste en nosotros? Bueno, porque es celular. No es que viene el plasmocito directamente.
Y otra cosa más, que la población de linfocitos T, ¿entendieron? Entonces, plasmocitos y cruces anticuerpos. Punto. La población de linfocitos T también tiene una serie de variantes, los T. Hay algunos T que son directamente los killers, o sea, los asesinos. O sea, los que directamente te tiran con un rifle, con la linfotoxina y chao. Pero hay otros que se llaman linfocitos helpers, que quiere decir colaboradores. Son linfocitos T, colaboradores. Bueno, siempre hay colaboradores en todos lados. ¿Qué hacen estos colaboradores? Estos colaboradores ayudan a los B a que puedan hacer su función. ¿Qué quiere decir? No toda la población de linfocitos es igual. Se los identifica con receptores, CD4, CD8, bueno. Ya entramos en un tema que escapamos ahí. Que junto a los B, ¿qué harían? Cooperar. Helpers, ayuda, helpers. Helpers, con H. Bueno, no me quedaba. Bueno, entonces, ¿se entendió? Helpers. ¿Lo anotaron todos? Bueno. Me quieren torturar, saben que yo adoro el inglés. Helpers. ¿Viste cuando decís help, pedís ayuda? Bueno. Ustedes están aprendiendo inglés. No, todavía no. De eso nos reíamos. ¿No? ¿Todavía no? No. Bueno, antes, pero en algún momento creo que tienen. Sí, en el cuatrimestre que viene. Claro, no sé, ahora no la veo, la graba una. Sí, bien, la que viene acá, en cuanto a una chiquitita, gordita, que es rayo, me parece, radiólogo. No. Esta señora sí, ahora, pero anteriormente venía una empleada del centro odontológico. Rita era el nombre. Acá Creo que sigue, una persona joven. Bueno, no tenemos. la verdad. Bueno, qué sé yo, hay que saber, hay que tener alguna idea. El mundo va para ese lugar. Bueno, yo me puedo dar el lujo de buscar otros idiomas. Bueno, muy bien. ¿Te gusta inglés? No. No me gusta, pero bueno, no importa. No me guste, Lo tiene que ser lo básico. tengo que hacer. Claro, la parte técnica la tengo que dominar. Bueno, bien. Entonces, ya tenemos una idea. Bueno, una vez que tenemos una idea de cómo opera el sistema inmunológico, habíamos dicho que este sistema inmunológico es un sistema que vamos a desarrollar ahora lo que sería para poder entender la parte de medicamentos, la patogenia. ¿Qué es esto? Cuando uno habla de patogenia quiere decir cuáles son los mecanismos que entran en juego para desarrollar una enfermedad. Mecanismos que entran en juego para desarrollar entonces una enfermedad. Bien. ¿Cuál es? Bueno. Entonces, un mecanismo sería por esto que yo expliqué hipersensibilidad inmediata. Entonces, explicamos todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, porque para entender el problema
del asma y su crisis asmática, especialmente cuando estamos en crisis, hay un mecanismo de hipersensibilidad inmediata. O sea, que hay una exageración de la respuesta inmune. Y fundamentalmente la exageración es a nivel, primero, de lo que es la inmunidad humoral, o sea, la adquirida. ¿Por qué? Porque por causa que ahora vamos a intentar desarrollar, una de las cosas que se produce en el asma es un incremento de la inmunoglobulina E. Esta. Aumenta. Uno puede ahora ir diciendo por qué a lo mejor son estas causas y bueno, seguir desarrollándolo. Bueno, entonces, para que esta reacción se pueda producir, evidentemente necesitamos primero un sujeto atópico. ¿Qué quiere decir? Como decía siempre algún maestro de la medicina, no hace la enfermedad quien quiere, sino quien puede. Atópico, ya sabemos lo que es. Quiere decir que frente a una anoxa, que ya vimos cuál es, medicamento, un humo de un cigarrillo, un tóxico ambiental, un alimento, etcétera, 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 te va a desarrollar entonces una reacción de hipersensibilidad. Ahora, ¿qué otras cosas también se tienen que llegar entonces a producir? Bueno, se tiene por un lado que producir, sí, en esa reacción de hipersensibilidad, algún proceso que determine finalmente algo que se llama la obstrucción, y lo voy a poner, yo podría poner bronquial, pero para que nos podamos acordar después de cómo actúan los medicamentos, yo voy a poner bronquiolar. Bronquiolar. Y no es algo menor, porque cuando pongo bronquiolar, significa que estoy hablando no solo de una vía aérea más chica y de menor diámetro, sino que el único punto de la vía aérea es intrapulmonar, por supuesto, pero que tiene en las paredes músculo liso. Yo quiero que esto lo podamos entenderlo bien. Una obstrucción bronquiolar. Único lugar donde vamos a encontrar músculo liso. En otra parte no. Y el origen del problema va a estar acá. No quiere decir que después no se ramifique a un bronquio más grande, no haya secreciones. Pero si vos querés buscar dónde empezó toda la catarata de cosas que podemos llegar a ver, vamos a ver que está en ese lugar. Bueno, entonces, ¿cómo es que se llega a esa obstrucción bronquiolar? Bueno, a partir de un sujeto atópico, en la entrada de una estenoxa, esto va a llegar a poder ocasionar un aumento, porque entró algo extraño, de la ventilación alveolar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de la ventilación alveolar, que te acordás, ventilación alveolar era decir que volumen corriente por frecuencia respiratoria, pero menos ¿qué? Menos el espacio muerto. ¿Se acuerdan? Era el aire que realmente era útil. Yo podría decir un aumento también de la ventilación pulmonar, pero si digo ventilación pulmonar,
digo volumen corriente por frecuencia respiratoria. Por supuesto que si está aumentada una, va a estar aumentada otra. Pero esta ventilación alveolar juega un papel importante en lo que tiene que ver con el tema de la funcionalidad y la hematosis. ¿Hasta acá soy claro? Entonces la anoxia pudo llegar a provocar esto. ¿Esto qué consecuencias puede llegar a traer? Si yo, por ejemplo, aumento la frecuencia respiratoria, porque estoy aumentando mi ventilación alveolar, esto va a traer como consecuencia que yo aumente el proceso de inspiración, pero fundamentalmente el proceso de expiración. Porque la inspiración siempre voy a necesitar actividad muscular. Pero si yo estoy en una situación que entró en una anoxia y me estoy ahogando, voy a tratar también de hacer una expiración activa. Este proceso de expiración activa lo que suele desencadenar es una pérdida de dióxido de carbono y una pérdida de agua. Entonces vos estás expirando, eliminás una mayor cantidad de vapor de agua. Al eliminar una mayor cantidad de vapor de agua, esto te genera una sequedad dentro de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque vos vas perdiendo agua, sequedad en la vía respiratoria, vamos a poner para que no se pierdan, intrapulmonar. Porque vos, al perder el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Si vos tenés menos agua, por ahí ustedes recuerdan de biología, ósmosis. Sí. Bueno, si vos tenés menos agua, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Al bajar la cantidad de agua, te aumenta la osmolaridad. O sea, las células del árbol respiratorio van perdiendo agua. Vos estás expirando, tratando de resolver la cosa. Perdés agua, perdés temperatura también, porque es vapor de agua, se pierde calor. Bueno, menos agua en el interior de la vía respiratoria, por eso es interesante hidratar a alguien que está, cuando se tranquiliza un poco en crisis asmática. Ojo, no solo el broncodilatador, por estas cosas que les estoy diciendo. Entonces, va a aumentar la osmolaridad y también la pérdida de temperatura puede generar dos efectos que pueden estar presentes los dos. Por un lado, si yo voy perdiendo mucha temperatura, puedo provocar un enfriamiento. Enfrío. ¿Se entiende por qué? Si yo pierdo temperatura, ¿qué va a pasar en el árbol bronquial? La temperatura baja. Pero también lo que puede pasar, si yo estoy haciendo mucho movimiento, las dos cosas se pueden llegar a ver, es que esto me genere un aumento del calor. Tanto puede enfriar como aumentar el calor. Pueden pasar las dos cosas. Enfriar se ve más cuando estas crisis asmáticas obviamente pasan en ambientes fríos. Muy frío, ganó la crisis. Y esto por ahí se ve más en ambientes calurosos, pero los dos, de alguna forma, el frío y el calor operan de una forma media parecida. Te secan, ¿viste? Como cuando uno cuelga la ropa, bueno, entonces, ¿qué pasa? Con el viento, el frío se seca. Exacto, deshidrata la mucosa, deshidrata también generalmente, y te aumenta la osmolaridad. Bueno, si nosotros vemos que van pasando todos estos procesos, esto trae como consecuencia que al advertir todo este desastre que está pasando, entonces empieza a reaccionar el sistema inmune. Y este sistema inmune
aparte de aumentar las inmunoglobulinas, también otras células empiezan no solamente a aumentar anticuerpos, sino también a aumentar otro tipo de mediadores. ¿Por qué? Porque en última instancia, todo este proceso que yo les estoy describiendo termina generando un proceso de inflamación. Entonces, en la inflamación del árbol bronquial, aparte de la inmunoglobulina E, vas a tener que aumentar la histamina, vas a ver que aumenta la serotonina, etcétera, etcétera. Va a haber aumento de glóbulos blancos, especialmente una serie que son los eosinófilos. Entonces, todas estas sustancias y otras que tienen que ver con la inflamación, el sistema por ahí complemento que se llama, todo este desbarajuste entra para luchar contra algo que entró ahí. Por supuesto que contra todas estas cosas vamos a poder pensar que hay medicamentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, si hay una inflamación vamos a ver antiinflamatorios. Después cierro. Pero, yo quisiera que ustedes, para razonar cómo vamos a ir trabajando y en qué orden, se acuerden de esto. Que si bien hay todo esto que se desencadenó y que termina incrementando este problema es el que más fuerza tiene para que uno tenga que emplear, por ejemplo, medicamentos para medicarlo. Porque si yo solo ataco el tema de la inflamación, sí, pero a mí me dieron un corticoide, no está bien, el olvido me está bárbaro, maravilloso. Pero también pensemos en algún momento, el corticoide va a ir sobre esto. Pero alguien me dirá, bueno, sí, pero si va sobre esto, va a ir sobre esto. Pero yo necesito... A ver, es como... no sé, si vos estás en medio del mar, tocó... no sé, ibas en un crucero famoso, en un yate, qué sé yo. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vos lo primero, está bien, yo voy a tratar de buscarte otro barco, pero primero lo que necesito es que vos saltes con un salvavidas. ¿Se entiende la diferencia? No quiere decir que lo otro esté mal, pero yo tengo que ir a lo que es la génesis del problema. Y la génesis de ese problema se ubica ¿dónde? La génesis de ese problema se va a ubicar a nivel del broncoespasmo. ¿Está? Bueno, esto es un poco lo que les quería decir. Ya estamos en el horario dispuesto por nuestra institución. Así que bueno, yo voy a presentar un poquito más tarde, les voy a mandar la